Volví del tiempo. Mi hermana me mató en la vida anterior por celos. Esta vez ella se casó con un monstruo y tuve que elegir, salvarla o dejarla sufrir. En mi vida pasada, mi hermana Summer cumplió su deseo y se casó con una familia rica. Resultó que su esposo millonario nunca estaba en casa. No pudo resistir la tentación, tuvo una aventura que fue captada en cámara, contrajo VIH y terminó sin nada después del divorcio. Mientras tanto, yo me casé con Blake Whitlock, un actor ganador de la Triple Corona. Después de la boda, Blake me adoraba. Nos convertimos en la pareja de modelos más famosa de la industria del entretenimiento. Consumida por los celos, Summer me mató y ambas regresamos en el tiempo al día del arreglo matrimonial. Esta vez ella se me adelantó y le dijo a papá que quería casarse con el actor. Yo solo sonreí. Aparentemente a Summer no le gustaba la vida celestial de un esposo que nunca estaba en casa, pero que le daba una asignación mensual de $10 millones. Mi papá quería que Summer y yo eligiéramos a uno de los chicos para un matrimonio arreglado por la familia. Summer miró la foto de Xavier Bentley con desprecio. Luego tomó la foto de Blake Whitlock y le habló dulcemente a mi papá. Papi, elijo casarme con él. Después Summer me empujó la foto de Xavier en las manos. Hermana, te dejaré este pez gordo. De Nueva York. Te mereces lo mejor. No hace falta que me agradezcas. Es lo que hacen las hermanas. Mi mamá frunció el ceño, intentando detenerla con ansiedad. Summer, de ninguna manera. Xavier Bentley es a quien tu padre y yo elegimos para ti. Es joven y entró en la lista de Forbes por méritos propios. No puedes dárselo a tu hermana. Solo tú haces buena pareja con él. Nuestras familias eran amigas desde hace tiempo. La abuela había arreglado su matrimonio con nosotros cuando aún vivía. Desde que éramos niños, mi mamá hacía que Summer y Xavier pasaran tiempo juntos para construir una relación. Summer le susurró algo a mi mamá y ella preguntó con sorpresa. ¿Estás segura? Parpadeó con los ojos llorosos, suplicando a mi mamá. Mami, tú eres la que más me quiere. Prométemelo. Blake Whitlock es un maldito actor premiado. Está bien. Quiero entrar a la industria del entretenimiento. Mi mamá no pudo resistirse a la súplica de Summer. Ella y mi papá se miraron y estuvieron de acuerdo. Summer me lanzó una mirada altiva, llena de provocación. Se acercó y me susurró. Disfruta a ese esposo impotente, hermana, al escuchar sus palabras y ver su elección diferente a la de mi vida pasada, supe que ella también había renacido. Mi mamá me miró en silencio desde el costado y dijo con frialdad. Entonces, Juniper, te casarás con Xavier Bentley. Pero como tuviste esta suerte, debes compensar a tu hermana. Mi mamá pensó por un momento y sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo, decidió cómo la compensaría. Le transferirás el 5% de las acciones de la empresa que posees a tu hermana. Mi papá acarició la cabeza de Summer, diciendo con suavidad. Entonces, papi te dará ese rascacielos en el centro. No permitiré que mi niña sufra en la familia Whitlock. Muy bien. El matrimonio con los Bentley y los Whitlock queda arreglado. Reí en silencio para mis adentros. Solo tenía el 5% de las acciones de la empresa. Mis padres le dieron a Summer el 10% cuando cumplió 18, pero nunca me dieron nada. Ahora querían quitarme lo poco que tenía y dárselo a ella. Aunque sabía que mis padres siempre favorecieron a Summer desde que éramos niñas. Ese favoritismo descarado aún me dolía en el corazón. No les importaban mis sentimientos. Solo pensaban que como hermana mayor, debía ceder ante mi hermana menor. Pero ahora ya no me importaba su favoritismo. Xavier Bentley era generoso. Sus regalos de compromiso incluían el 7% de las acciones del grupo Bentley. Además de darle a su esposa una tarjeta negra ilimitada, también le daba una asignación mensual de $1 millón. Esta vez Summer insistió en elegir a Blake Whitlock y lanzarme a Xavier Bentley. Me reí. A Summer no le gustaba la vida celestial de un esposo que nunca estaba en casa, pero que le daba mucho dinero. Quería cambiar nuestras vidas felices. Con gusto. Xavier y yo nos vimos una vez, y luego nos casamos rápidamente. La noche que obtuvimos nuestra licencia de matrimonio, hice las maletas y me mudé a su casa. Vivía en el último piso de un edificio en el centro de Nueva York. Me recosté contra las ventanas de piso a techo con un camisón de seda, mirando a Xavier atarse hábilmente un nudo Windsor. Esa noche volaba al extranjero por un proyecto, y no estaba seguro de cuándo regresaría. Ambos evitamos mencionar una ceremonia de boda.
Xavier era distante y noble. Me miró con sus profundos ojos, su voz magnética y clara. Juniper. Lo siento por no poder estar contigo en nuestra noche de bodas. Sacó una tarjeta negra y la colocó en la barra. Usa esta tarjeta como quieras. Está vinculada a mi cuenta principal. Volveré a casa contigo lo antes posible, ¿de acuerdo? Miré el rostro demasiado atractivo de Xavier, mis ojos recorriendo sus anchos hombros, cintura estrecha y largas piernas. Incluso si no podía tener relaciones, era agradable admirarlo. Me lamí los labios y respondí suavemente. Está bien. Cariño, te esperaré en casa. Espero que tu proyecto salga bien. Xavier hizo una breve pausa. Se ajustó rápidamente y salió apresuradamente con su equipaje. Al verlo irse, mis labios se curvaron en una amplia sonrisa. 2 semanas después fue la boda de Summer y Blake Whitlock. La boda fue en una isla pequeña. Además de los magnates que invitaron mis padres, la mitad de las celebridades de la industria del entretenimiento fueron invitadas por Blake Whitlock. Después de la ceremonia, me pareció demasiado ruidoso. Encontré un rincón tranquilo para descansar y evitar el banquete. Summer me siguió, su rostro enrojecido de arrogancia. Fingió afecto, tomó mi mano y me habló dulcemente. Hermana, ¿eres feliz después de casarte? Oh, lo olvidé. Xavier no puede funcionar. Escuché que la noche que obtuviste tu licencia de matrimonio, él te abandonó y se fue al extranjero. Ah, Blake me ama y me cuida como si fuera su tesoro. Dice que fue amor a primera vista. Es solo que es tan rudo que casi no puedo con él. Apenas puedo cubrir las marcas. Fruncí los labios. Mis ojos se dirigieron a una esquina al frente. Blake coqueteaba con un joven actor, le pellizcaba el trasero y se empujaba contra él. Respondí con una sonrisa burlona. ¿En serio? Summer seguía siendo tan tonta e ignorante como siempre. Esperaba con ansias ver su reacción cuando descubriera la verdad. Sabía que en mi vida pasada, Summer era una tonta enamorada. No pudo resistirse y se acostó con un modelo masculino apenas 6 meses después de casarse con Xavier. Un amigo de él incluso la vio entrar a un hotel con el modelo. Una vez escuché a unos hombres burlándose de Xavier. Xavier, tú y tu esposa juegan cada uno por su lado. Estás muy tranquilo después de que te engañó. Xavier respondió fríamente. Me da igual. Más tarde, Summer se obsesionó tanto con el modelo que fue a casa y les dijo a sus padres que quería divorciarse de Xavier. Se volvió loca. Xavier nunca me toca. Quiero divorciarme. No puedo vivir con él. Él no es un hombre. Mis padres, que la adoraban, la golpearon por primera vez y se negaron a aceptar sus exigencias. Por eso Summer y Xavier rompieron por completo. Y ella actuó aún más sin control. Usó su dinero para mantener a su amante. Mientras estaba en la cama con él, Xavier los atrapó en casa. Fue fotografiado comprándome toallas sanitarias en medio de la noche y esperando en fila por mis dumplings favoritos en un puesto en otra ciudad a las 5 de la mañana, porque le temía al dolor y no quería tener hijos. Él dijo públicamente que se había hecho una vasectomía para no dañar mi cuerpo. Siempre que se hablaba de amor o de parejas famosas, nos mencionaban a nosotros. Durante Año Nuevo, cuando mis padres llamaron a Blake y a mí para una cena familiar, Summer se sentó sola en la esquina, con los ojos llenos de celos y resentimiento. Para ese entonces, se había revelado la infidelidad de Summer y que había contraído VIH. Xavier finalmente aceptó divorciarse, y ella tuvo que irse sin nada y dar una declaración ante los medios. Mis padres no querían romper lazos con los Bentley, así que querían que yo limpiara el desastre de Summer. Ahí me di cuenta de que la rara vez que mi mamá me llamaba para cenar era por ella. Juniper, tú y Summer, y tienen figuras parecidas. Ve y dile a Xavier que tú fuiste la que tuvo la aventura y contrajiste VIH. Como hermana mayor, debes pagar por tu hermana. Tú y Blake son una pareja famosa ahora. Él no se atreverá a culparte por algo tan pequeño. Me reí de lo estúpidos que eran, pero Summer me mató cruelmente consumida por los celos. Juniper, ¿por qué eres más feliz que yo? Muere. Pero en esta nueva vida, ella ingenuamente pensó que elegir a Blake Whitlock le traería un matrimonio feliz y una vida perfecta. Lo que no sabía era que Blake Whitlock y su familia eran demonios devoradores de hombres. Pedí prestado el equipo legal invicto de Xavier y regresé a la casa de mis padres. Después de una dura negociación, mi padre accedió a darme $30 millones, y yo transferí el 5% de las acciones a Summer. Luego establecí rápidamente una fundación, y esta vez iba a terminar lo que no pude en mi vida pasada.
Sus vidas vibrantes y futuros brillantes no debieron haber sido destruidos por mí, pero la cantidad necesaria era demasiado grande. Necesitaba la firma de Xavier. Él no preguntó nada. Solo me llamó. Juniper, el proyecto está por terminar. ¿Estaré en casa pronto?, me pregunté. Por un momento, ¿por qué me informaba de su paradero? Pero lo descarté rápidamente y no lo pensé más. Lo primero después de crear la fundación fue contactar, a través de un tercero, a Bethany Bauer, la hija adoptiva de Blake Whitlock y amante de su hermano. Mientras tanto, Summer dependía de las conexiones de Blake en la industria del entretenimiento y de las inversiones de la familia. Rápidamente consiguió el papel principal en una gran serie de fantasía y debutó con éxito. Vi algunos episodios en mi tiempo libre. Su actuación fue sorprendentemente buena. No esperaba que encontrara su camino profesional así. Bajo su guía deliberada, los fans comenzaron a hacer más conjeturas sobre sus orígenes. Pronto se volvió viral. Entonces la publicación del Grupo Bauer encendió la emoción del público al máximo. Grupo Bauer 5 Summer Whitlock 5 La niña mimada de nuestro presidente. Las ama. Esposa del presidente dijo gracias por amar a su bebé. Retuitea y comenta esta publicación elogiando a Summer Whitlock 5 y repartiré la información. Mientras observaba cómo el Grupo Bauer promocionaba descaradamente a Summer como la niña mimada del presidente, no pude evitar sonreír con amargura. Mi hermana no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Blake Whitlock le había tendido una trampa perfecta, y ella, en su ingenuidad, estaba corriendo directo hacia ella con los brazos abiertos. Había pasado exactamente una semana desde que establecí la fundación. Xavier aún no había regresado a casa, pero sus llamadas eran cada vez más frecuentes. Me escribía mensajes cortos preguntando cómo estaba, si había comido bien, si la tarjeta negra era suficiente. Era extraño considerando que en mi vida pasada, Xavier había permanecido distante y frío conmigo, excepto por esos detalles inesperados que lo hacían parecer un hombre completamente diferente. Decidí investigar más a fondo. Llamé a mi abogado y le pedí que me proporcionara toda la información que pudiera sobre la familia Whitlock. Lo que descubrí me heló la sangre. Blake Whitlock no era solo un actor premiado. Era la cara pública de un imperio oscuro. Su familia controlaba múltiples empresas de entretenimiento, pero también estaban involucrados en negocios más turbios. Lavado de dinero, trata de personas, explotación sexual de actrices jóvenes. El Grupo Bauer, que aparentemente los respaldaba públicamente, era el lavador de dinero perfecto. Bethany Bauer, la hija adoptiva de Blake, era una de sus cómplices principales. Mi corazón se aceleró. Summer estaba a punto de entrar en ese mundo sin protección alguna. Mi hermana, que siempre había sido egoísta y manipuladora, pero que al fin y al cabo era mi hermana, iba a ser devorada viva. Llamé a mi contacto en el grupo legal de Xavier. Necesitaba que investigaran más profundamente. No podía permitir que esto sucediera, no nuevamente. En mi vida pasada, había terminado protegiendo a Summer indirectamente, ofreciéndome a tomar su culpa. Esta vez necesitaba ser más inteligente. Esa noche recibí una llamada de Xavier. Su voz sonaba diferente, más cálida de lo que esperaba. Juniper, mi amor. El proyecto terminó más rápido de lo previsto. Estaré en casa mañana por la noche. ¿Te parece bien? Algo en su tono me hizo parar. ¿Por qué me preguntaba si me parecía bien? ¿Por qué se preocupaba tanto? Por supuesto, Xavier. Te extraño, respondí sorprendida de mis propias palabras. Colgué el teléfono y me quedé mirando el horizonte de Nueva York desde las ventanas del penthouse. Las luces parpadeaban como pequeñas vidas, cada una con sus propios secretos, sus propias tragedias, sus propios planes. Al día siguiente recibí un mensaje de mi madre. Me pedía que asistiera a una cena familiar ese fin de semana. Summer estaría allí con Blake. Mis padres querían celebrar el nuevo éxito de mi hermana en la televisión. Respondí que por supuesto asistiría. Era el momento perfecto para observar a Summer más de cerca, para ver si ya había comenzado a notar las grietas en la fachada de Blake. Xavier llegó a casa esa noche. Cuando abrió la puerta, me quedé sin aliento. Había olvidado cuán magnético era su presencia, cuán diferente se sentía el aire cuando estaba cerca. Llevaba un traje gris oscuro, su cabello perfectamente peinado, sus ojos profundos buscando los míos inmediatamente. Hola, esposa, dijo con una sonrisa que nunca había visto antes. Se acercó lentamente como si tuviera miedo de asustarme. Tomó mi mano y la llevó a sus labios, besándola suavemente. Luego me abrazó, su cuerpo tibio contra el mío, y pude oler su colonia, su esencia. Te he extrañado más de lo que imaginé, murmuró contra mi cabello. Mi cuerpo se tensionó.
Esto no era lo que esperaba. En mi vida pasada, Xavier era un fantasma en nuestra propia casa, un proveedor silencioso de dinero y lujos, pero nunca esto. Nunca tanta cercanía, tanta intención. Xavier, yo. Comencé, pero él me interrumpió. No necesitas decir nada. Sé que esto es un matrimonio arreglado. Sé que en realidad querías a Blake Whitlock. Pero durante estas 2 semanas lejos de ti, tuve mucho tiempo para pensar. Y llegué a la conclusión de que, sin importar cómo comenzó esto, quiero que funcione. Quiero que nos conozcamos de verdad. Me apartó ligeramente para poder verme a los ojos. Sus manos sostenían mi rostro con una ternura que no sabía que era capaz de sentir. Está bien si te beso, Juniper. Quiero hacerlo correctamente esta vez. Mi mente gritaba que esto era un juego, que probablemente me manipulaba, que en realidad estaba jugando el mismo juego que todos los demás. Pero mi cuerpo, débil y traidor, anhelaba su contacto. Así que asentí. Cuando sus labios encontraron los míos, fue como si el mundo se detuviera. Fue suave al principio, exploratorio, como si tuviera miedo de que desapareciera. Luego más profundo, más urgente. Pude sentir algo dentro de mí quebrarse, una pared que había construido cuidadosamente durante años. Cuando finalmente se apartó, ambos estábamos respirando pesadamente. He traído algo para ti, dijo, dirigiéndose a su equipaje. Sacó una caja de terciopelo rojo. Dentro había un collar de diamantes, pero no era cualquier collar. Reconocí el diseño al instante. Era una pieza de joyería histórica, una pieza que había visto en museos. Debía valer millones. Xavier, esto es demasiado, protesté. Nada es demasiado para ti, Juniper. He tardado mucho tiempo en comprender lo que realmente quiero. Y lo que quiero eres tú. Esa noche hicimos el amor por primera vez. Fue diferente a lo que imaginé. No fue la experiencia fría y distante que había anticipado. Fue cálido, apasionado, lleno de una ternura que casi me destroza. Cuando desperté a la mañana siguiente, Xavier ya se había ido a trabajar, pero había dejado una nota en la almohada: eres hermosa cuando duermes. Te amo, Juniper. Permíteme demostrarlo cada día. Me quedé mirando esa nota durante una larga hora. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Esto era parte de mi plan o estaba perdiendo el control? Ese fin de semana, asistí a la cena familiar. Summer llegó radiante, colgada del brazo de Blake como si fuera la mujer más afortunada del mundo. Blake actuaba como el esposo perfecto, besándola en la mejilla, acariciando su espalda, diciéndole cosas hermosas. Pero vi cómo sus ojos viajaban constantemente alrededor de la sala, evaluando, calculando, buscando. Mi madre estaba en las nubes. Mi padre sonreía con satisfacción. Por supuesto, habían obtenido exactamente lo que querían, a Summer con el actor ganador del premio de la Triple Corona, y a mí con el magnate de los negocios. Ambas habíamos hecho buenos matrimonios, según su perspectiva. Pero yo podía ver la verdad que se escondía debajo de todas las sonrisas y las palabras bonitas. Juniper, te ves radiante, comentó Summer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Parece que Xavier finalmente aprendió cómo tratar a una esposa. ¿O quizás es solo que te has acostumbrado a que te ignore? Sonreí dulcemente. Al contrario, hermana. Xavier ha sido sorprendentemente atento. Regresó ayer de su viaje y pasamos una noche maravillosa. Vi cómo el mandíbula de Summer se apretó ligeramente. Blake, notando la tensión, apretó su cintura protectoramente. Summer, amor, vámonos a bailar. Quiero mostrarte el nuevo jardín que preparé en la terraza, dijo Blake, y se la llevó antes de que pudiera responder. Mi padre se inclinó hacia mí. ¿Es verdad que Xavier regresó? Pensé que estaría fuera otro mes más. Cambió de planes. Dijo que extrañaba pasar tiempo conmigo, respondí casualmente, tomando un sorbo de vino. Mi madre me miró con una expresión extraña. Por un momento pareció arrepentida, casi culpable. Pero fue apenas un destello antes de que volviera a su expresión habitual de indiferencia. Mientras Summer y Blake bailaban, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de mi contacto legal. Me informaba que había encontrado información muy relevante sobre Blake Whitlock. Lo suficientemente damning como para iniciar una investigación oficial. Guardé el teléfono lentamente. El juego estaba apenas comenzando. Esa noche, cuando regresé a casa, Xavier me estaba esperando en la sala de estar con una copa de vino en la mano. La luz de la chimenea proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más misterioso aún. ¿Cómo estuvo la cena familiar?, preguntó ofreciéndome una copa. Me senté a su lado en el sofá, más cerca de lo que probablemente hubiera hecho hace una semana.
Las cosas habían cambiado demasiado rápido entre nosotros, y aún no sabía cómo procesarlo. Fue interesante, respondí cautelosamente. Summer parecía feliz. Blake fue muy atento con ella. Xavier asintió lentamente, sus ojos fijos en su copa de vino. Juniper, necesito preguntarte algo, y quiero que me des una respuesta honesta. ¿Qué sabes sobre Blake Whitlock? Mi cuerpo se tensionó. Esto era inesperado. No había anticip que Xavier traería el tema a colación directamente. ¿Por qué me lo preguntas? Respondí con otra pregunta. Porque he estado recibiendo llamadas de ciertas personas en los últimos días. Personas que sugieren que la familia Whitlock no es lo que aparenta ser. Y porque noté algo en tu expresión esta noche cuando hablabas de Blake. Como si supieras algo que no deberías saber. Xavier se giró para enfrentarme directamente. Sus ojos profundos buscaban los míos, buscando la verdad detrás de mis palabras. Tenía dos opciones, mantener mi secreto y continuar con mi plan sola, o confiar en Xavier. El problema era que no sabía en qué bando estaba realmente. Pero algo en su expresión, algo en la forma en que me miraba, me hizo creer que tal vez, solo tal vez, podía confiar en él. He estado investigando a la familia Whitlock, confesé lentamente. Hay cosas que no son correctas, Xavier. Cosas que van mucho más allá de lo que aparece en los medios de comunicación. Xavier dejó su copa en la mesa auxiliar y tomó mis manos entre las suyas. Dime todo. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Ese es el punto de estar casados, ¿no? Y así, durante las siguientes 3 horas, le conté todo. Le hablé sobre mi vida pasada, sobre cómo había regresado en el tiempo, sobre cómo Summer me había asesinado por celos. No le conté exactamente cómo había muerto ni todos los detalles, pero le expliqué que sabía cosas que no debería saber, que había investigado a Blake y su familia, y que lo que había descubierto era profundamente perturbador. Para mi sorpresa, Xavier no me juzgó. No me pidió que probara mis afirmaciones sobre la vida pasada. Simplemente escuchó y cuando terminé me abrazó fuertemente. Mi amor, si Blake Whitlock es tan peligroso como dices, entonces tenemos que proteger a Summer. Sé que ella no te ha tratado bien, pero sigue siendo tu hermana. Lo sé, murmuré contra su pecho. Por eso estoy haciendo esto. Porque si no hago nada, Summer terminará destruida, exactamente como en mi vida anterior. Entonces no estás sola en esto. Yo te ayudaré, dijo Xavier, besando la parte superior de mi cabeza. Tengo contactos. Puedo investigar más profundamente. Y si Blake está involucrado en algo criminal, lo expondremos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Había sido irracional confiar en Xavier tan rápidamente, pero algo en mi interior me decía que había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Xavier utilizó sus contactos en el mundo empresarial y legal para obtener información más profunda sobre las operaciones de Blake Whitlock. Lo que descubrimos fue aún peor de lo que había imaginado. Blake no solo estaba involucrado en lavado de dinero. También había múltiples acusaciones de explotación sexual contra él y su círculo cercano, aunque todas habían sido silenciadas con dinero y NDAs. Había una red completa de actrices jóvenes que habían sido manipuladas, chantajeadas o drogadas para participar en actos que nunca hubieran consentido conscientemente. Bethany Bauer no era solo su cómplice. Era su cómplice más entusiasta, reclutando a mujeres jóvenes de agencias de talento, mintiéndoles sobre las oportunidades, y luego entregándolas a Blake y sus amigos para su explotación. Mientras recopilaba esta información, recibí una llamada de mi madre. Summer quería que fuera a almorzar con ella. Al principio dudé, pero luego me di cuenta de que era la oportunidad perfecta para ver cuán profundo estaba Summer ya en el agujero. Nos encontramos en un restaurante exclusivo en Midtown Manhattan. Summer llegó tarde como siempre, pero esta vez parecía diferente. Sus ojos tenían ese brillo artificial de alguien que estaba usando drogas estimulantes regularmente. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado tensa. Hermana, te ves increíble, dijo besándome en ambas mejillas. La vida de casada parece sentarte bien. Gracias, tú también te ves bien, respondí, aunque en realidad estaba preocupada. ¿Cómo está todo con Blake? Summer pidió un martini antes de responder. Blake es perfecto. Absolutamente perfecto. Aunque... Hizo una pausa, mirando su copa. Aunque a veces hace cosas que no entiendo completamente. Cosas que me pide que haga. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Oh, nada importante. Solo. Poses para ciertas fotos privadas. Reuniones con ciertos productores que podrían darme más papeles.
Blake dice que es así como funciona la industria. Que todas las actrices que lo hacen llegan a la cima. No pude contenerme. Me incliné hacia adelante. Summer, ¿confías realmente en Blake? Ella me miró como si acabara de preguntar algo absurdo. Confío en él. Claro que sí. Es mi esposo. Me ama. Me lo demuestra constantemente. ¿Cómo te lo demuestra? Pregunté. Summer levantó su muñeca para mostrarme un brazalete de diamantes que nunca había visto antes. Con regalos como este. Y también. Bajó la voz. También con dinero. Ya he ganado más en estas últimas semanas que lo que ganaste tú en todo un año con Xavier. Eso no era exactamente cierto. Mi tarjeta negra de Xavier era prácticamente ilimitada, pero no dije nada. Hermana, quiero advertirte sobre algo, comencé cuidadosamente. Blake no es quien parece ser. El rostro de Summer cambió inmediatamente. Su expresión se endureció. ¿Cómo te atreves? ¿Es porque estás celosa de que Blake me haya elegido en lugar de a ti? ¿Porque ahora soy más famosa que tú? ¿Porque la gente habla de mí en lugar de hablar de ustedes dos? No es eso, Summer. Es que... Juniper, no sé qué te propusiste con esto, pero déjalo. No voy a escuchar tus mentiras sobre Blake. Él es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y si tienes un problema con eso, pues es tu problema, no el mío. Summer llamó al mesero, pidió la cuenta, y se fue antes de que pudiera responder. Dejé dinero en la mesa y la seguí, pero para cuando llegué a la calle, ya se había ido en un automóvil que reconocí inmediatamente como uno de los vehículos de Blake. Esa noche le conté todo a Xavier. Él escuchó pacientemente y luego me dijo algo que me cambió la perspectiva completamente. Juniper, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvada. Lo que sí podemos hacer es recopilar la evidencia suficiente para que cuando todo salga a la luz, Blake no tenga ningún lugar donde esconderse. Tenía razón. Había estado tan enfocada en salvar a Summer que no me había dado cuenta de que Summer estaba, en muchos sentidos, siendo cómplice voluntaria de Blake. Tal vez no lo sabía conscientemente, pero en algún nivel, estaba eligiendo no ver la verdad. Al día siguiente recibí una llamada de mi contacto legal. Había desarrollos significativos. Una de las antiguas actrices que había sido explotada por Blake estaba dispuesta a presentar un caso, pero necesitaba protección. Necesitaba dinero para desaparecer, para comenzar de nuevo lejos de la influencia de Blake. Sin dudarlo, transferí fondos directamente a su cuenta. Xavier ni siquiera cuestionó el gasto. Solo preguntó si era suficiente y si había más que pudiera hacer. Mientras tanto, Summer continuaba ascendiendo en la industria del entretenimiento. La serie en la que actuaba se volvió viral. Sus seguidores en redes sociales aumentaban exponencialmente. El grupo Bauer continuaba promoviendo su imagen como si fuera una princesa intocable. Pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Una noche Xavier y yo estábamos en la cama cuando recibí una llamada a altas horas de la madrugada. Era mi madre. Estaba histérica. Juniper, ¿dónde está Summer? No la hemos visto en 3 días. Blake dice que se fue sin decirle nada. Estoy muy preocupada. Mi corazón se hundió. Sin decirle a Xavier dónde iba, salté de la cama, me vestí rápidamente y llamé a mi contacto legal. ¿Qué está pasando? Preguntó Xavier, despertando. Summer ha desaparecido, respondí. Xavier se levantó de inmediato poniéndose su bata. Entonces vámonos. La encontraremos. Lo que no sabía era que Summer no se había desaparecido voluntariamente. Había sido llevada por Blake a una casa en las afueras de la ciudad, una casa que utilizaba para sus actividades más oscuras. Y lo que estaba a punto de suceder iba a cambiar todo. Mientras Xavier conducía su automóvil de lujo hacia las afueras de la ciudad, yo hacía llamadas frenéticamente a mis contactos. Mi mente estaba en caos. En mi vida pasada, nunca había sabido dónde estaba Summer cuando desaparecía. Esta vez no estaba dispuesta a dejar las cosas al azar. Mi abogado me pasó una dirección. Una propiedad registrada bajo el nombre de una empresa ficticia, pero que después de escarbar profundamente, estaba vinculada directamente a Blake Whitlock. La casa se ubicaba en un área rural de Nueva Jersey, rodeada de bosques densos. ¿Juniper? Xavier me miró de reojo mientras manejaba. ¿Qué no me estás diciendo? Respiré profundamente. Esa casa a donde vamos no es un simple retiro privado. Es donde Blake y sus asociados llevan a mujeres. Mujeres que después son explotadas. Mujeres cuyas vidas son destruidas. Xavier apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
¿Y Summer está allí? Probablemente. Si no, no sabría dónde más buscar. Cuando llegamos a la propiedad, detuvimos el automóvil a cierta distancia. Xavier sacó su teléfono y llamó a alguien, dándole nuestra ubicación exacta e instruyéndoles que enviaran ayuda. Luego me miró con seriedad. No entraremos solos. Es demasiado peligroso. Pero Summer. Juniper, si lo que me has contado es cierto, necesitamos refuerzos. Necesitamos la policía. Necesitamos evidencia. Tenía razón, pero cada segundo que pasaba, imaginaba a Summer en las manos de Blake, asustada, confundida, traicionada. La ironía era casi cómica. Yo había pasado tanto tiempo planeando cómo exponerlo, y ahora el tiempo se estaba acabando. Dentro de 20 minutos, varios automóviles sin marcas comenzaron a llegar. Personas en trajes oscuros salieron de ellos. Agentes federales. Xavier había llamado no solo a la policía local, sino a los federales. Aparentemente su investigación personal había llevado a la corrupción a nivel federal, y había contactado directamente con el FBI. Un agente se acercó a nosotros. Era un hombre mayor, de cabello gris, con ojos que habían visto demasiadas cosas horribles en su vida. Señor Bentley. Su llamada fue muy específica. ¿Tiene evidencia de actividades ilegales en esta propiedad? Xavier asintió y le pasó una carpeta que había traído conmigo sin que yo lo notara. Documentos, fotos, conversaciones interceptadas. Todo lo que habíamos recopilado durante las últimas semanas. El agente examinó el contenido, sus ojos entrecerrados. Esto es bastante comprensivo. Su esposa le ayudó con esto. Mi esposa descubrió la verdad primero, respondió Xavier, tomando mi mano. Simplemente la ayudé a documentarla. El agente asintió brevemente y luego dio órdenes a través de su radio. Los agentes se movieron con precisión militar, rodeando la casa silenciosamente. Yo permanecía junto a Xavier temblando, aunque no sabía si era por el frío o por la adrenalina. Lo que sucedió a continuación fue casi surrealista. Los agentes entraron a la casa. Escuchamos gritos, forcejeos, órdenes siendo gritadas. Luego, silencio. Pasó lo que pareció una eternidad antes de que los agentes salieran con Blake esposado, pateando y gritando negaciones. Lo metieron en una de las camionetas y se lo llevaron. Detrás de él venían otros 3 hombres, todos en esposas. Pero lo que me rompió el corazón fue ver a Summer siendo llevada fuera por una agente mujer, envuelta en una manta de emergencia, con los ojos vacíos. No era solo el aspecto físico, aunque eso era suficientemente malo. Sus ojos tenían esa mirada perdida de alguien que acababa de experimentar un trauma indescriptible. Corrí hacia ella, pero un agente me detuvo. Lo siento, señora, no puede. Soy su hermana, grité. Soy su hermana. El agente miró al otro, quien asintió, y me dejaron pasar. Me acerqué a Summer lentamente como si fuera un animal asustado. Summer, soy yo. Soy Juniper. ¿Estás segura ahora? ¿Estás a salvo? Summer me miró, pero no parecía reconocerme. Sus labios temblaban. Cuando intenté tocarla, se encogió. No me toques, susurró. ¿Yo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Blake? Será juzgado por lo que hizo, respondí suavemente. Vamos al hospital. Necesitas ser examinada y atendida. Mientras los paramédicos ponían a Summer en una ambulancia, el agente federal se acercó a Xavier y a mí. Tiene suerte de haberla encontrado cuando lo hizo. Si hubiera pasado un día más. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. En el hospital, Summer fue admitida inmediatamente. Pasó por exámenes, fue atendida por psicólogos, trabajadores sociales. Yo permanecí en la sala de espera con Xavier, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi madre llegó, llorando histéricamente. Mi padre la seguía de cerca, su rostro pálido y conmocionado. Les conté lo que sabía, omitiendo deliberadamente los detalles más perturbadores sobre lo que Blake le había hecho a Summer. ¿Cómo lo sabías? Preguntó mi madre, mirándome con una mezcla de gratitud y algo más. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Cómo sabías que Summer estaba allí? Lo investigué, respondí simplemente. Cuando comencé a investigar a Blake Whitlock para mi propia protección, descubrí cosas que no podía ignorar. Mi padre se sentó pesadamente en una silla. Nosotros la empujamos hacia él. Quisimos que fuera actriz, quisimos que fuera feliz, quisimos que tuviera lo mejor. Y la entregamos a un depredador. Por primera vez en mi vida, escuché arrepentimiento genuino en la voz de mi padre. Los días siguientes fueron caóticos.
La noticia explotó en los medios de comunicación. Actor ganador de Triple Corona arrestado por tráfico sexual y explotación. Grupo Bauer bajo investigación federal. Múltiples víctimas salen a la luz. Summer fue una de las muchas víctimas que se presentaron. Aunque no quiso entrar en detalles públicos, su sola participación ayudó a validar los relatos de las otras mujeres. Blake fue acusado de docenas de cargos. Sus abogados intentaron negociar, pero con la evidencia abrumadora que Xavier y yo habíamos reunido, sus opciones eran limitadas. Bethany Bauer fue arrestada también. Al parecer, su rol como reclutadora la hacía culpable de múltiples crímenes. El grupo Bauer entró en pánico intentando distanciarse de ella y de Blake, pero era demasiado tarde. Las investigaciones habían alcanzado a ejecutivos de alto nivel dentro de la organización. Una semana después, mientras estaba en casa, recibí una visita inesperada. Era un reportero, pero no uno ordinario. Era conocido por exponer crímenes corporativos y de alto perfil. Señora Bentley, estoy escribiendo un artículo sobre cómo se expusieron los crímenes de Blake Whitlock. He estado hablando con sus fuentes legales, y mi entendimiento es que fue usted la que comenzó la investigación. ¿Está dispuesta a hablar? Xavier, que estaba en la sala, se inclinó hacia mí como si preguntara silenciosamente. Asentí levemente. Puedo hablar, pero hay términos. Quiero que se enfoque en las víctimas, no en mí. Su historia necesita ser escuchada, no la mía. El reportero sonrió. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Durante las siguientes semanas, el artículo se convirtió en una serie de reportajes que expusieron no solo a Blake Whitlock, sino a toda una red de depredadores en la industria del entretenimiento. Otros nombres salieron a la luz. Otros crímenes fueron investigados. Fue como si se hubiera roto una presa, y toda la corrupción que había estado oculta durante años saliera a flote de repente. Pero mientras el mundo exterior estaba en caos, dentro de nuestra casa, las cosas también estaban cambiando. Summer comenzó a recuperarse lentamente. Al principio, solo podía hablar con profesionales de salud mental. Luego, gradualmente, comenzó a hablar con mi madre. Y finalmente, después de varias semanas, me pidió que fuera a verla. Cuando llegué a su apartamento en Manhattan, que mis padres habían asegurado para ella, la encontré sentada en el sofá mirando por la ventana. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. Juniper, dijo cuando entré. He estado pensando en lo que hiciste. ¿Qué hice? Me salvaste. Incluso cuando te odiaba, incluso cuando fui cruel contigo, me salvaste. Me senté a su lado, pero no la toqué. Sabía que todavía no podía tolerar el contacto físico de forma cómoda. Siempre fuiste mi hermana, Summer. A pesar de todo. Summer lloró en silencio durante un rato, luego habló lentamente. En mi mente sabía que algo no estaba bien con Blake. Pero no quería verlo. Supongo que estaba tan desesperada por tener éxito, por ser alguien importante, que no quise ver la verdad. Dejé que me cegara la ambición. No fue culpa tuya, respondí. Blake es un manipulador experto. Ese es su superpoder. Hace que las mujeres se sientan especiales, elegidas, mientras que simultáneamente las atrapa en su red. Pero si hubiera escuchado tus advertencias. Summer, no podías haber sabido. Y yo no podía haberte forzado a creer. Todo lo que pude hacer fue estar ahí cuando más me necesitabas. Summer finalmente me miró a los ojos. ¿Hay algo que no me has contado? Porque la forma en que lo descubriste todo, la forma en que parecías saber exactamente dónde ir, exactamente qué hacer. Es como si lo hubieras planeado todo desde el principio. Respiré profundamente. Esta era la pregunta que había estado temiendo y esperando. Summer, hay cosas que no puedo explicarte completamente. Pero si te diré esto, siempre supe que Blake era peligroso. Y no podía permitir que lo que sucedió en mi investigación previa se repitiera. Summer pareció entender que no iba a obtener una explicación completa, al menos no ahora. Bueno, cualquiera que sea la verdad. Te debo mi vida. Y quiero cambiar eso. ¿Cambiar qué? Mi vida. No quiero seguir siendo actriz. No quiero estar en la industria del entretenimiento. Quiero hacer algo diferente, algo significativo. Quiero ayudar a otras mujeres que han pasado por lo que yo pasé. Sonreí. Era la primera cosa verdaderamente noble que había escuchado a Summer decir. Entonces hazlo. Xavier y yo podemos ayudarte a establecer una organización. Podemos financiarla. No hay razón para que otros tengan que sufrir como sufriste tú. Summer asintió lentamente y por primera vez en mucho tiempo, vi esperanza en sus ojos.
Los meses que siguieron fueron transformadores. Summer, trabajando con psicólogos y abogados especializados, comenzó una fundación para apoyar a víctimas de explotación sexual en la industria del entretenimiento. La fundación rápidamente ganó tracción y reconocimiento. Xavier y yo donamos una cantidad significativa, y su nombre se mantuvo fuera de los titulares, tal como quería. Pero su influencia fue evidente en cada aspecto de lo que se construyó. Mi relación con Xavier continuó profundizándose. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia se había convertido en algo genuino. Él no solo era un proveedor, era un socio, un aliado, un amor verdadero. Una noche, mientras estábamos en nuestro penthouse, viendo la ciudad brillar debajo de nosotros, Xavier me abrazó desde atrás y susurró: ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí? No, admití. Cuando comencé con todo esto, solo pensaba en proteger a mi hermana. No pensaba en nosotros. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez todo sucedió exactamente como tenía que suceder. Xavier giró para enfrentarme y me besó lentamente con toda la ternura que había aprendido a asociar con él durante estos últimos meses. Te amo, Juniper. En cualquier vida, en cualquier momento te amaré. Pero incluso en ese momento de paz, sabía que la historia no había terminado. Blake Whitlock estaba esperando su juicio. El grupo Bauer estaba luchando por evitar el colapso total. Y había otros depredadores en la industria que aún no habían sido expuestos. El juicio iba a ser largo. Y solo era el comienzo. El día del juicio de Blake Whitlock llegó con una atmósfera de tensión que podía cortarse con un cuchillo. Los pasillos del tribunal estaban llenos de reporteros, cámaras y curiosos que querían ver al hombre que había caído de la gracia más espectacularmente en la industria del entretenimiento en décadas. Xavier y yo nos sentamos en la galería, detrás de Summer y nuestros padres. Summer estaba nerviosa, sus manos temblando ligeramente. Tomé su mano y la apretujé reconfortantemente. A través de la puerta lateral, vi a Blake siendo escoltado por los alguaciles. Lucía completamente diferente del hombre carismático y magnético que había visto en las fotos. Su traje de la corte colgaba flojo en su cuerpo, había perdido peso, y sus ojos tenían ese brillo desesperado de alguien que finalmente comprendía que no podría manipular su camino para salir de esto. El fiscal presentó el caso de manera metódica y aplastante. Mostraron correos electrónicos, mensajes de texto, conversaciones grabadas. Mostraron vídeos de Blake admitiendo sus crímenes a amigos cercanos, sin ningún sentido de culpa o remordimiento. Mostraron el testimonio de una tras otra de las víctimas, cada historia más desgarradora que la anterior. Cuando llegó el turno de Summer de testificar, mi corazón casi se sale de mi pecho. La observé mientras se dirigía al estrado, viendo cómo su mandíbula se apretaba cuando sus ojos encontraron a Blake. Levantó la mano derecha y juró decir la verdad. El fiscal, un hombre mayor pero increíblemente competente llamado Davidson, comenzó con preguntas suaves. Señora Whitlock, ¿puede describir cómo conoció al acusado? Summer respiró profundamente y comenzó a hablar. Su voz era firme aunque podía ver el temblor debajo. Describió cómo Blake la había cortejado, cómo le había prometido oportunidades en el cine, cómo gradualmente las cosas habían escalado a comportamientos inapropiados. ¿En qué punto se dio cuenta de que algo estaba mal? Preguntó el fiscal. No fue un momento específico, respondió Summer. Fue gradual. Blake era muy astuto. Cada paso parecía justificable en el contexto de lo anterior. Es solo una foto privada para que vea que confías en mí. Solo una pequeña reunión con un productor, nada formal. Solo un par de amigos, será divertido. Cada vez parecía razonable. Y luego, cuando finalmente comprendí lo que estaba sucediendo, ya estaba completamente atrapada. El abogado defensor de Blake se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre de traje caro con el pelo perfectamente peinado, el tipo de abogado que gana casos no porque la ley esté de su lado, sino porque sabe exactamente cómo manipular a un jurado. Señora Whitlock, ¿no es cierto que usted quería desesperadamente ser actriz? ¿Que incluso dejó a su familia y su vida anterior para perseguir esa carrera? Sí, pero... ¿Y no es cierto que participó voluntariamente en muchas de estas actividades inicialmente, creyendo que era parte del proceso para convertirse en actriz? Voluntariamente bajo engaño no es voluntario, respondió Summer con calma, de una manera que parecía haber practicado con sus terapeutas. Si alguien te dice que tienes que hacer algo para lograr tu sueño, y luego usa eso contra ti cuando intentas dejar de hacerlo, no es una elección libre. El abogado defensor intentó seguir atacando, pero Summer se mantuvo firme. Había estado en sesiones de terapia durante meses, preparándose para esto, fortaleciéndose. Cuando finalmente fue liberada del estrado, casi me quiebra.
Me levanté y la abracé cuando pasó por nuestro banco sin importarme lo que los fotógrafos pudieran capturar. El juicio continuó durante 3 semanas. Testigo tras testigo, evidencia tras evidencia. Una de las cosas más devastadoras fue cuando presentaron vídeos grabados en secreto de Blake discutiendo sus crímenes con sus asociados, jactándose de cuántas mujeres había entrenado, como si estuviera hablando de amaestrar animales. Pero lo que realmente selló el destino de Blake fue un testimonio que ni siquiera yo había anticipado completamente. Bethany Bauer, su cómplice, decidió hacer un trato. A cambio de una sentencia reducida, testificó en contra de Blake, describiendo en detalle cómo juntos habían planeado, ejecutado y cubierto sus crímenes. Describió cómo Blake le había enseñado exactamente cómo identificar a mujeres vulnerables, cómo ganarles la confianza, cómo explotarlas. Bethany fue incluso más despiadada que Blake en algunas formas. Cuando el fiscal le preguntó si alguna vez sintió remordimiento, respondió: no. Estas mujeres querían ser famosas. Les mostré cómo llegar allí. Si no pudieron manejar el precio del éxito, eso no es mi culpa. Escuchar eso fue como una bofetada. Vi cómo Summer se encogió en su asiento, pero cuando la miré, sus ojos estaban ardientes de furia pura, no de tristeza. Esa rabia, dirigida correctamente, podría ser curadora. El fiscal presentó su caso de cierre. Fue una disertación maestra que duró 2 horas, destrozando cada defensa que Blake y sus abogados habían intentado construir. Cuando terminó, fue como si el aire de la sala hubiera sido succionado. El abogado defensor de Blake presentó su caso de cierre, que fue poco más que un gemido desesperado. Intentó argumentar que sus clientes eran víctimas de una conspiración orquestada, que las mujeres exageraban. Que todo era consensual. Pero después de todo lo que habíamos escuchado, sus palabras sonaban huecas y patéticas. El jurado deliberó durante 2 días. Xavier y yo pasamos esas 2 noches durmiendo superficialmente, ambos demasiado ansiosos para descansar realmente. Mi mente corría hacia el futuro preguntándose qué sucedería si de alguna manera Blake ganaba, si sus abogados lograban un milagro legal que parecía imposible. Pero el milagro no vino. Cuando el jurado regresó con su veredicto, cada persona en la sala contuvo la respiración. El juez pidió al foreman que leyera el veredicto. En el caso del Estado contra Blake Marcus Whitlock, en el cargo de tráfico sexual, encontramos al acusado. Hizo una pausa y en esa pausa, el tiempo pareció detenerse. Culpable. Luego vino una avalancha de veredictos adicionales. Culpable. 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 32 cargos en total. Blake Whitlock fue condenado en cada uno. Los sollozos de alivio estallaron en toda la sala. Summer se dobló sobre sí misma, temblando. Mi madre la abrazó, ambas llorando. Incluso mi padre, ese hombre reservado y empresarial, tenía lágrimas en los ojos. Blake fue esposado inmediatamente y sacado de la sala. No sin antes mirar directamente a Summer con una furia tan pura que hizo que los alguaciles lo empujaran más rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. Él estaba condenado. Finalmente estaba donde pertenecía. Una semana después de la condena, el juez emitió la sentencia. Blake Whitlock fue sentenciado a 287 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Era una sentencia que garantizaba que moriría en prisión. La corte también emitió una orden de restitución a todas las víctimas, asignando millones de dólares en compensación. Aunque el dinero nunca podría compensar lo que habían sufrido, al menos ofrecía algún tipo de reconocimiento de sus pérdidas. Summer recibió 2.3 millones de dólares en compensación. Ella decidió donarlos casi en su totalidad a su fundación, manteniendo solo lo suficiente para reconstruir su vida. Bethany Bauer recibió 15 años. No fue tanto como habría querido, pero fue algo. Y lo más importante, fue marcada como una criminal sexual de por vida. El grupo Bauer enfrentó investigaciones federales que finalmente resultaron en su colapso. Múltiples ejecutivos fueron acusados. La empresa que una vez fue poderosa se desmoronó como un castillo de naipes. Pero yo no estaba completamente satisfecha. Porque sabía algo que el sistema legal no sabía. Sabía exactamente cómo Blake y Bethany habían logrado esconder sus crímenes durante tanto tiempo. Y sabía exactamente quién en el grupo Bauer había estado facilitando todo. Fue entonces cuando ejecuté la siguiente fase de mi plan. Había estado trabajando con mis abogados y contactos federales para rastrear cada transacción financiera, cada mensaje codificado, cada conexión que vinculaba al grupo Bauer directamente con Blake. Lo que encontramos fue una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Hubo sobornos a ejecutivos de estudios de cine. Hubo amenazas contra periodistas que intentaban investigar.
Hubo cargos de mafia relacionados con el silenciamiento de víctimas. Xavier utilizó sus conexiones empresariales para filtrar información estratégicamente a los reporteros correctos. La prensa que había estado cubriendo el caso de Blake profundizó aún más, descubriendo capas adicionales de corrupción que el caso original no había cubierto completamente. Dentro de 3 meses, el grupo Bauer había colapsado completamente. Sus fondos fueron congelados por órdenes de la corte. Sus ejecutivos principales fueron acusados. La empresa fue efectivamente destruida. Fue una venganza hermosa, elegante y completamente legal. 6 meses después del juicio, organicé una ceremonia pequeña e íntima. Fue la inauguración oficial de la Fundación Summer Whitlock para víctimas de explotación sexual en la industria del entretenimiento. La ceremonia se llevó a cabo en un hermoso edificio en el Upper East Side de Manhattan, un edificio que Xavier había comprado para la fundación. Summer pronunció un discurso que hizo que incluso los hombres más duros en la sala lloraran. Hace un año creía que mi vida se había terminado, comenzó. Creía que había sido destruida de una manera que nunca podría recuperarme. Pero entonces descubrí algo importante. Lo que me destruyó no fue mi debilidad. Fue la debilidad de los hombres que me explotaron. Su necesidad de controlar, de dominar, de corromper. Hoy estoy aquí para declarar que no estoy destruida. Estoy más fuerte de lo que jamás lo fui. Y estoy aquí para decirle a cada mujer que ha sufrido como yo sufrí, tu voz importa. Tu historia importa. Mereces justicia. Y mereces sanación. La fundación rápidamente se convirtió en un modelo nacional. Proporcionaba apoyo legal gratuito a víctimas, fondos para su rehabilitación, y lo más importante, educación pública sobre los peligros de la explotación en la industria del entretenimiento. Summer se convirtió en una activista y defensora consumada. Dio charlas en universidades. Trabajó con legisladores para cambiar las leyes de protección en la industria del entretenimiento. Se convirtió en la voz de aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Nuestros padres finalmente vieron el daño que su favoritismo había causado. Mi madre se disculpó genuinamente conmigo, una disculpa que tardé años en poder aceptar completamente. Mi padre, inicialmente más distante en este reconocimiento, eventualmente estableció un fondo de educación en mi nombre, posiblemente como una forma de expiar sus culpas pasadas. Un año después de la condena, Xavier y yo estábamos en nuestro penthouse cuando recibimos una noticia que cambió todo nuevamente. Estaba embarazada. No había sido planeado. De hecho, durante nuestras conversaciones prematrimoniales, había mencionado que no estaba segura de si quería hijos. Xavier había aceptado eso sin queja. Pero aquí estaba, cargando una nueva vida dentro de mí. Cuando se lo conté a Xavier, no habló durante un largo momento. Solo me miró con una expresión que era una mezcla de asombro, gratitud y amor puro. ¿Es cierto? Preguntó finalmente como si no pudiera creerlo. Completamente cierto. Acabamos de hacer la prueba hace una hora. Xavier me levantó del sofá y me giró, riendo de una manera que nunca lo había escuchado reír antes. Era un sonido puro, genuino, lleno de alegría. Vamos a tener un bebé, dijo bajándome lentamente y besando mi abdomen. Vamos a tener una familia, Juniper. Esa noche, mientras dormía contra el pecho de Xavier, pensé en cómo había cambiado mi vida. En cómo había regresado a este punto en el tiempo con la intención de salvar a mi hermana de su propio destino. Pero en el proceso, había salvado algo más importante. Me había salvado a mí misma. 2 años después, Xavier y yo celebrábamos el nacimiento de nuestra hija, Emma. Era hermosa, con los ojos profundos de su padre y el cabello castaño de la mía. Cuando la sostuve por primera vez, me di cuenta de que esta era la razón por la que había regresado. No era solo para salvar a Summer. Era para comenzar de nuevo. Para construir una vida basada en la verdad, la justicia y el amor verdadero. Summer era la padrona de Emma. Se había convertido en una tía devota, a menudo visitando nuestro penthouse para pasar tiempo con su sobrina. Ver a Summer abrirse a la alegría nuevamente. Ver cómo la bebé la hacía sonreír genuinamente, fue una de mis alegrías más grandes. Mi relación con Summer finalmente se curó. No era perfecta, pero era auténtica. Habíamos pasado por el fuego juntas y mientras que de diferentes formas, ambas habíamos emergido transformadas. 5 años después de que Blake Whitlock fuera condenado, recibí una invitación a una gala de beneficencia. Era patrocinada por varias organizaciones que trabajaban para prevenir el abuso sexual en la industria del entretenimiento. Me pidieron que fuera oradora. Inicialmente dudé. Mi rol había sido principalmente detrás de escenas. Pero Xavier me instó a que lo hiciera. Tu historia importa, Juniper.
No porque sea dramática o porque salió bien. Tu historia importa porque muestra a otras personas que es posible hacer la diferencia. Que es posible detener a los depredadores. Que es posible construir un futuro mejor. Así que acepté. La noche de la gala, me puse de pie ante una sala llena de abogados, activistas, sobrevivientes y miembros del público que se preocupaban por estas cuestiones. Y conté mi historia. No conté la parte sobre la reencarnación. Eso habría sido demasiado. Pero conté cómo había investigado a Blake Whitlock, cómo había reunido evidencia, cómo había trabajado con las autoridades para asegurar que fuera responsabilizado. Y lo más importante, conté sobre Summer, sobre su fuerza, sobre su transformación de víctima a defensora. Cuando terminé, la sala se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. Vi a Summer en la primera fila, llorando con orgullo. Vi a Xavier con nuestra hija Emma en sus brazos, sonriendo como si su esposa acabara de hacer algo extraordinario. Porque lo había hecho. Había hablado la verdad. Y la verdad, en su propia manera silenciosa y poderosa, era revolucionaria. Después de la gala, mientras regresábamos a casa, reflexioné sobre el viaje que había llevado desde aquella primera vida, donde Blake me había traicionado, donde Summer me había matado, donde todo había terminado en tragedia. Esta vida era diferente. No era un cuento de hadas donde todos los problemas desaparecían. Summer todavía lidiaba con el PTSD de sus experiencias. Nuestros padres todavía llevaban la culpa de sus errores pasados. La industria del entretenimiento todavía contenía depredadores que no habían sido atrapados. Pero hablamos sobre todo eso. Enfrentamos todo eso. Y juntos como familia, como hermanas, como seres humanos que habían decidido no quedarse en silencio, habíamos hecho una diferencia. Esa noche, después de que Emma se hubiera dormido en su cuna, Xavier y yo nos sentamos en nuestro balcón, mirando a Nueva York extenderse debajo de nosotros como un mar de luces. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Xavier. ¿De haber renunciado a Blake Whitlock, ese ganador de la triple corona, por un simple magnate como yo? Reí suavemente. No. Blake era una ilusión. Era un guapo que representaba todo lo que era superficial en el mundo del entretenimiento. Pero tú, Xavier, tú eres real. Eres cierto. Eres verdadero. Xavier tomó mi mano. Y tú eres todo lo que siempre quise, Juniper. Incluso cuando no sabía que te quería. Nos besamos bajo las estrellas de Nueva York, y en ese momento sentí que todo finalmente estaba exactamente donde debería estar. La venganza verdadera no había sido sobre destruir a Blake Whitlock. Aunque eso había sucedido, había sido legal y merecido. La venganza verdadera había sido sobrevivir bien, amar bien, y crear algo hermoso de las cenizas de lo que podría haber sido una tragedia. Había vivido una vida. Luego la había vivido de nuevo, mejor. Y esta vez no estaba lista para rendirme ni para mis sueños, ni para las personas que amaba. Esta vez finalmente ganamos.